En la medianoche del 10 de julio de 1856, bajo una tormenta que parecía desafiar al cielo, nació Nikola Tesla en Smiljan. Hijo de Milutin Tesla, un sacerdote ortodoxo serbio devoto a las palabras divinas, y de Uka, una mujer ingeniosa que inventaba herramientas caseras con sus propias manos, Nikola llegó al mundo marcado por la electricidad del aire. Desde ese momento, su vida estaría entrelazada con las fuerzas invisibles de la naturaleza, en un contexto de tensiones étnicas y políticas en el Imperio Austrohúngaro, donde serbios como luchaban por su identidad en un mundo en transformación. A los 3 años, una simple caricia a su gato Macac desató la primera chispa de curiosidad de Nikola. En un hogar donde la fe ortodoxa guiaba cada día, y su madre creaba inventos cotidianos como batidores de huevos o telares manuales, el joven Tesla comenzó a cuestionar los secretos de la electricidad. Esta anécdota infantil, en el contexto de una Europa rural aún ajena a la revolución industrial, forjó su pasión eterna, aunque también lo aisló, pues sus visiones internas lo hacían parecer distante y soñador ante sus hermanos y vecinos. En 1873, el cólera casi se lleva a Nikola a los 17 años, en un momento en que las epidemias azotaban Europa del Este. Esta crisis personal, en el contexto de un imperio en declive y tensiones nacionalistas, transformó su destino. Su padre, inicialmente opuesto a que abandonara la tradición sacerdotal, cedió y le prometió estudios en la mejor escuela. Nikola emergió más fuerte, con una determinación feroz, evitando el servicio militar y encaminándose hacia la Universidad Politécnica de Graz en Austria, donde su mente brillante comenzaría a desafiar las normas establecidas. En Graz, Austria, Nikola se sumergió en el estudio de la ingeniería eléctrica, fascinado por la corriente alterna en una era dominada por la corriente continua. Completó exámenes con perfección, pero su obsesión lo llevó a una crisis nerviosa en 1878, cuando abandonó la universidad sin graduarse formalmente. En un contexto histórico de avances científicos como los de Faraday y Maxwell, Tesla desarrolló una memoria fotográfica y la capacidad de visualizar invenciones completas en su mente, una transformación que lo convirtió en un genio solitario, pero también en un marginado académico que perdía becas y se aislaba de sus pares. La muerte de su padre en 1879 sumió a Nikola en una profunda crisis emocional, exacerbada por cartas de profesores que advertían de su exceso de trabajo. En Praga, donde asistió brevemente a la Universidad Carolina en 1880, desarrolló una adicción al juego que casi lo destruye. Esta transformación oscura, en el contexto de una Europa en ebullición con movimientos nacionalistas serbios, lo obligó a reconstruirse, mudándose a Budapest y jurando nunca más casarse ni apostar, dedicando su vida entera a la ciencia. En Budapest, trabajando como ingeniero en una compañía de telégrafos, Nikola concibió en 1882 el motor de inducción con campo magnético rotativo, una visión que revolucionaría la electricidad. Influenciado por el contexto de la expansión telegráfica en Europa, y tras una breve crisis de salud por la muerte de su madre ese mismo año, esta epifanía lo impulsó a París, donde se unió a la Continental Edison Company, diseñando mejoras para dinamos y consolidando sus ideas en un mundo aún atado a la corriente continua de Edison. En la vibrante París de la Belle Époque, Nikola perfeccionó sus conocimientos en la Continental Edison Company, pero anhelaba más. En 1884, con solo 4 centavos en el bolsillo, embarcó hacia Nueva York, armado con una carta de Charles Batchelor que lo describía como tan capaz como Edison. Esta transformación migratoria, en el contexto de la inmigración masiva a Estados Unidos durante la Gilded Age, lo colocó en el epicentro de la innovación, aunque las tensiones culturales y su acento serbio lo marcarían como un outsider. Al llegar a Nueva York el 6 de junio de 1884, Nikola impresionó a Thomas Edison reparando generadores defectuosos. En un contexto de rivalidad industrial en la América postguerra civil, donde Edison reinaba con su corriente continua, Tesla vio en él un mentor, pero sus visiones opuestas sembraron semillas de conflicto. Edison lo contrató por $18 semanales, ignorando las ideas de Tesla sobre la alterna, que consideraba peligrosa e impráctica. En 1885, la promesa de Edison de $50,000 por mejorar sus generadores se reveló como una broma cruel, dejando a Nikola en la pobreza. Esta crisis emocional y financiera, en el contexto de la explotación laboral en la industrial Nueva York, lo transformó en un inventor independiente.
Fundó Tesla Electric Light y Manufacturing en 1886, pero los inversores lo traicionaron, obligándolo a trabajar como obrero. Sin embargo, en 1887, construyó su motor de inducción, atrayendo la atención de George Westinghouse. Con Westinghouse licenciando sus patentes en 1888, Nikola entró en la Guerra de las Corrientes, un conflicto brutal contra Edison, quien usaba propaganda y ejecuciones eléctricas para combatir la superioridad de la alterna. Mientras Tesla soñaba con un mundo iluminado, una traición mayor acechaba. ¿Sobreviviría su genio a la envidia de los poderosos o sería aplastado por el imperio de Edison? En 1888, Nikola Tesla se alzó como un titán en la Guerra de las Corrientes. Con el respaldo de George Westinghouse, quien licenció sus patentes por $60,000 y regalías, Tesla desafió el imperio de Thomas Edison. En el contexto de una América industrializada, donde la electricidad transformaba ciudades, su corriente alterna prometía llevar energía a distancias impensables, pero Edison, temeroso de perder su dominio, desató una campaña de desprestigio. La batalla apenas comenzaba. Edison, en un intento desesperado por desacreditar la corriente alterna, financió ejecuciones públicas de animales y promovió la silla eléctrica como arma propagandística. En 1890, la ejecución de William Kemmler con corriente alterna marcó un punto bajo en esta guerra. Tesla, en el contexto de una sociedad fascinada y temerosa de la electricidad, mantuvo su enfoque en la innovación, pero el daño a su reputación lo aisló aún más, convirtiéndolo en un genio incomprendido. El 25 de abril de 1895, la central de Niagara Falls, alimentada por los generadores de corriente alterna de Tesla, marcó un hito en la historia. Este triunfo, en el contexto de la Exposición Universal de Chicago de 1893, donde Tesla iluminó el evento con su sistema polifásico, consolidó la victoria de la corriente alterna sobre la corriente continua de Edison. Sin embargo, la gloria fue agridulce. Westinghouse, presionado por deudas, pidió a Tesla renunciar a sus regalías, un sacrificio que le costaría millones. En un acto de altruismo que marcó su vida, Tesla renunció a sus regalías en 1896, salvando a Westinghouse de la bancarrota. En el contexto de una América dominada por magnates como J. P. Morgan, este sacrificio lo dejó vulnerable, pero le permitió financiar sus sueños más audaces, como la transmisión inalámbrica de energía, en un mundo que aún no estaba listo para sus visiones. En su laboratorio de Nueva York, Tesla alcanzó el cenit de su creatividad. En 1898, demostró un barco controlado por ondas de radio, un precursor de la tecnología inalámbrica moderna, en un contexto donde el telégrafo de Marconi dominaba las comunicaciones. Pero su obsesión por la transmisión inalámbrica de energía lo llevó a Colorado Springs, donde buscaría controlar las fuerzas de la naturaleza misma. Barden-Cliffe, iniciada en 1901, fue el sueño más ambicioso de Tesla, un sistema global de energía inalámbrica. En el contexto de la expansión capitalista de la Gilded Age, su negativa a priorizar el lucro alienó a Morgan, quien retiró su apoyo en 1903. Esta crisis financiera marcó el inicio de su declive, mientras el mundo celebraba a Marconi por la radio, usando patentes que Tesla consideraba suyas. Para 1910, Tesla, en sus 50, estaba al borde de la ruina. La pérdida de Barden-Cliffe en 1905, tras la quiebra de su financiamiento y el reconocimiento a Marconi por la radio, profundizaron su aislamiento. En un contexto de creciente competencia tecnológica, Tesla se refugió en su amor por las palomas, alimentándolas diariamente en Bryant Park, mientras su mente seguía soñando con invenciones imposibles. En sus últimos años, Tesla vivía en la pobreza, olvidado por una sociedad que usaba su corriente alterna para iluminar el mundo. En 1943, mientras la guerra consumía Europa, él soñaba con armas de energía dirigida para traer paz, pero su salud se desvanecía. Su amor por una paloma blanca, a la que atribuía un alma especial, revelaba la soledad de un hombre que dio todo por la humanidad. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla murió solo en el Hotel New Yorker, pero su legado ilumina el mundo. En un siglo XX marcado por guerras y avances, sus invenciones sentaron las bases de la era eléctrica moderna. Sin embargo,
su visión de energía gratuita para todos sigue siendo un sueño inalcanzado. ¿Fue Tesla un profeta adelantado a su tiempo o un genio condenado por su propia grandeza? Su chispa aún brilla, desafiando a la humanidad a soñar más allá de lo posible.